Bien, entonces, como les estaba diciendo, porque no se grabó eso, esta parte este documento es parte del desarrollo del curso. De hecho, si ustedes le han echado algún vistazo a este documento, es un documento que contiene prácticamente lo que hemos visto hasta hoy, pero adicionalmente al puro final, ya ahorita lo vamos a analizar, voy a ir aquí un poquitito subiendo para que ustedes vayan viendo cómo se desarrolla el documento. Tiene bastante texto, tiene bastante explicación. En realidad es un documento muy completo. Desde mi punto de vista, posee absolutamente todo lo necesario para entender el diseño de amplificadores transistorizados y los conceptos de amplificadores, sin importar si son o no son transistorizados. Entonces, hasta este punto, aquí, exactamente aquí donde se observan los dos circuitos amplificadores emisor común interconectados, ese sería el amplificador de dos etapas. Hasta ahí, esa sería la parte de lo que hemos analizado en el curso. Después, aquí viene un resumen. Y ya esta otra segunda parte, a partir de aquí, lo que viene es la parte de respuesta en frecuencia, ya con los modelos de alta frecuencia y de baja frecuencia de los transistores. Entonces, a partir de aquí, eso sería como la segunda parte. Entonces, como les decía, este documento resume casi que todo el curso. Es un documento que resume un problema desde el principio del diseño de un amplificador hasta el puro final, tomando en consideración todas las características de diseño primordiales que podría tener un problema en específico, cualquier problema que requiera de ser amplificado. Entonces, como les decía, esta parte, vean ustedes, ya ahí entran capacitancias, ancho de banda, frecuencia de transición, la ganancia de señal en CD, y ahí vienen los modelos, este sería ya el modelo de pequeña señal, tomando en consideración eh, esos factores. Aquí esto es el amplificador sin considerar que las capacitancias han entrado a funcionar. Entonces, como les digo, eso viene después. Eso viene más adelante, toda esta parte. Nosotros, vean que eso es a partir de la página 9. De la página 8 para atrás es un resumen de todo lo que nosotros hemos visto. Aquí en la 8 se resume, ¿verdad? Hasta este punto. Podríamos decir que es de aquí para atrás. Nos podemos decir que es de aquí para arriba la parte de que nos interesa, ¿verdad? Ya esto que está aquí, ya no. Esto ya es de respuesta en frecuencia. Entonces, esta parte de ahí para arriba es como lo más importante. Esto es de respuesta de frecuencia, pero el ancho de banda sí está muy ligado a la ganancia de nuestra etapa de amplificación sin las capacitancias. Entonces, de ahí en adelante, vean ustedes que esa sería como la página 8, esta es la 8, y aquí para atrás. Entonces, vamos a dar inicio a la comprensión de este problema de diseño. Es un problema de diseño que se observa aquí, es un amplificador de dos etapas, o sea, son dos amplificadores en cascada, conectados en cascada, igual como uno de los ejercicios que nosotros hicimos, posee la señal, ¿verdad? Esta sería la señal, o la fuente de señal. Esa fuente de señal produce una tensión que entra hacia la terminal de entrada del primer amplificador A1. Ese amplificador A1 tiene una ganancia A1. Esa ganancia sale, o esa tensión con esa ganancia más bien sale, entra en el amplificador A2, que tiene una ganancia A2, y ese produce la tensión de salida, que va a ir hacia la resistencia de carga. Bueno, entonces, ese sería el problema. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros ahorita para poder diseñar este dispositivo? Nos interesa qué es lo que viene aquí, qué es lo que va a entrar. ¿Verdad? Nos interesa eso, qué va a entrar aquí. Y también nos interesa cuánto vale esta resistencia de señal. Y otro de los factores muy importantes en el diseño, nos interesa esta resistencia. Serían como las cosas más importantes. Luego, después de haber definido eso, porque en ese caso nosotros vamos a definir la operación del dispositivo en la banda pasante o en la banda en donde no hay caídas de tensión debido a las capacitancias parásitas. Entonces, en ese punto ahí se define el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda es la ganancia del dispositivo, que es la ganancia que estamos calculando para las bandas pasantes. O sea, sin tomar en cuenta, aquí no se toma en cuenta en el ancho de banda el efecto debido a las capacitancias, porque ahí es donde él funciona normalmente, como si no existiera ninguna capacitancia en ese ancho de banda. Entonces, eso es algo muy importante mencionar. Luego lo otro es, bueno, si ya ha definido el ancho de banda,
O sea, yo quiero que este amplificador sea diseñado con esa ganancia, con esa característica de resistencia de señal y con esa característica de resistencia de carga para que trabaje con ese ancho de banda. Entonces, el ancho de banda es otro parámetro que nos brindan. Entonces, cuando nos brindan un parámetro que se llama ancho de banda, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue ahora entonces, basado en ese ancho de banda, empezar a determinar qué efecto tendrían las capacitancias, pero eso es otro tema. Entonces, comenzamos con el diseño de los amplificadores. Son dos, es amplificadora 1, amplificadora 2. Los dos amplificadores están conformados o serían más bien diseñados a partir de la configuración base, amplificador en emisor común. O sea, los dos van a ser amplificadores en emisor común. Entonces, esta es la configuración básica de un amplificador en emisor común que nosotros ya vimos. Tienen las capacitancias de acoplamiento, ¿verdad? Eso es algo que vimos. Tiene la capacitancia de acoplamiento de emisor común, que su función, recuerden, era para permitir que el emisor estuviese conectado a la referencia. Emisor, base, colector, ¿verdad? Y entonces las resistencias de configuración básicas que tiene, recordemos que estas dos, R1 y R2, son resistencias de polarización. Y esta de acá y esta de acá nos ayudan a redefinir la ganancia. El amplificador tiene una ganancia, ¿verdad? En CD. Y nosotros la redefinimos colocando esas resistencias. Estos de acá son los parámetros más importantes, ¿verdad? Nos dicen que en el diseño, esto es para facilitar el diseño, nos dicen que en el diseño la... nos dicen en el diseño que la corriente I2 tiene que ser igual a IB. Esa es una característica del diseño, o sea, que esta corriente I2, la corriente IB es la que viene aquí, o sea, que esa corriente I2 es igual a esta corriente de aquí. Entonces, me dicen después que el voltaje de polarización, este VSC, es 3 voltios. Eso ya es un dato que me dicen. O sea, el voltaje de polarización ya me indican que es de 3 voltios. Me dicen que el voltaje de señal es de 5 milivoltios. Ya me dan la resistencia de señal, que es de 10 kiloohmios. Recordemos que esos son parámetros aquí, ¿verdad? Del amplificador completo, ya en las dos etapas. Estos son parámetros importantes que mencionan, pero ya me los están diciendo aquí, que la tensión de señal, me dicen que el voltaje de señal, ese que está aquí, es igual a 5 milivoltios. Eso es lo que me están indicando ahí. Me dicen que la resistencia de señal aquí es 10 kiloohmios. Ya me están dando eso. Me dicen que la RL es 2 kiloohmios. Ya es un parámetro que me están proporcionando. Y aparte de eso, vean que me dicen que las capacitancias de acoplamiento, ya en el circuito ya interno, me están diciendo que son de un me están diciendo que son de un microfaradio, ya esas capacitancias, las tres, esta y esta otra. El CMU, esta es una capacitancia parásita interna, todavía no nos interesa mucho, pero sí está asociado a lo que les mencionaba del ancho de banda. Y nos dicen que la frecuencia de transición es de 999 MHz. En este caso todavía eso no nos interesa la próxima semana cuando ya empecemos a verlo de respuesta en frecuencia. Pero la frecuencia de transición la voy a anotar de una vez aquí. El amplificador normalmente tiene este comportamiento, este sería el comportamiento en frecuencia. Entonces, este eje de aquí normalmente representa, el voltaje de salida y este de aquí es el tiempo. Entonces, ver el tiempo o la frecuencia. Bueno, no, generalmente más bien es la frecuencia. ¿Cómo borraba eso?
Es la frecuencia. Entonces, aquí vamos a tener la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2. Esto es frecuencia 1 y frecuencia 2, o frecuencia, esta se llama normalmente frecuencia H. Y esa frecuencia 1 o frecuencia L. Entonces, esa frecuencia de transición que está aquí está asociada a esta de acá. Esa es la frecuencia de transición, es aquí, al puro final, acá. La frecuencia cuando este voltaje normalmente es en decibeles. Y entonces aquí el voltaje es 0. Entonces cuando es 0 decibeles, ahí se da la frecuencia de transición. Entonces ese es un dato que nos proporcionan. Y el beta sub 0, ese es el beta en CD. O sea, es el beta que usamos normalmente. El beta de la fórmula, por ejemplo, que dice que la corriente de colector es igual a beta veces por la corriente de base. Entonces, ese 0 que está ahí significa que ese es el beta en CD, porque el beta se cambia en frecuencia. O sea, si la señal de entrada, por ejemplo, es de 1 kHz, que sería una señal de un sensor que está variando 1000 veces por segundo, entonces este beta que está aquí funciona bien. Digamos que ese beta 0 funciona bien porque es un beta en CD. Entonces, podría funcionar desde 0 Hz ese beta hasta, no sé, 1 kHz, funciona perfectamente. Lo que pasa es que conforme aumenta la frecuencia, ese beta empieza a disminuir. O sea, el beta, la fórmula real del beta, la fórmula real, la fórmula práctica que se usa normalmente, es beta beta 0 entre 1 más J omega sub C. Por C. Y este J omega C, omega sub C por C, este C es un capacitor que normalmente es ese C mu. Y entonces, conforme aumenta la frecuencia, esto de acá, ese beta sub 0, vean que ese C mu es muy pequeño, es un picofaradio. Entonces, un picofaradio por esto, digamos que es un pico es muy bajo, muy pequeñito. Entonces, ese S1 por 10 a la menos 9, perdón, a la menos 12, multiplica esto, se hace muy pequeño, entonces esto es beta 0 entre 1, pero conforme va aumentando esta frecuencia, ¿verdad? Conforme va aumentando esta frecuencia, ya esto no se ve tan pequeño. Y entonces el beta empieza a bajar, entonces ya no es 100, sino que es 80, 70. Y conforme aumenta la frecuencia, ese beta va disminuyendo. Entonces, por eso se señala con ese 0 ahí. Está totalmente asociado a la frecuencia de la señal que va a entrar, con la que vamos a operar. Bien, entonces los parámetros de diseño son los siguientes para el amplificador de 2 etapas. Dice ahí, diseña el amplificador para que la tensión de salida tenga un valor pico-pico de 0,5 voltios. O sea, me están pidiendo que el amplificador tenga una salida, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en la salida, me están diciendo que, recordemos que la salida va a tener un nivel de CD, así siempre. Entonces, ese nivel de CD se lo quitan los capacitores de acoplamiento, pero se va a ver así dentro del amplificador. Entonces, me están diciendo que va a tener una señal pico, así, ¿verdad? De este pico a este otro pico, de 0.5. O sea, pico, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, desde este pico hasta este otro pico son 0,5 voltios, pico. O sea, la mitad podríamos decir que es 0.25 y la otra mitad es 0.25. Eso es muy importante de recordar. Y eso es lo que me piden, que esa sea la salida. Entonces vean ustedes que esa va a ser la salida de las 2 etapas, aquí. O sea, yo aquí, en este punto, voy a tener una salida de tensión que va a tener aquí, si le quitamos el nivel de CD, aquí sería 0,25 y aquí sería menos 0,25, así. O podría ser algo así también, ¿verdad? En ese caso yo lo hice en 0, pero podría ser así también. Entonces podría ir de 0 a 0,5 también. O sea, este valle de aquí toca el origen. Este sería T, este sería V sub 0. V sub 0 o V sub 0. Puede ser así también. Igual podría subir más, ¿verdad? Dependiendo del offset.
pero eso es lo que nos piden. Luego dice, seleccione los componentes necesarios para que el amplificador opere en el modo activo, con los requisitos de diseño mencionados. Además, seleccione en la etapa de entrada R entrada 1 igual a R de señal. Ya esa es otra cosa que nos están dando. R de entrada igual a R de señal. O sea, la R de entrada 1, ya yo le puedo decir que es 10K, porque ya la R de señal es un parámetro que me dieron. Aquí está. Ya es un parámetro que me habían dado. Entonces ya tenemos ese dato en el diseño. Luego dice, encuentre una expresión para el ancho de banda. Eso es lo que no vamos a analizar porque no hace falta. Bien, entonces, tengo que basarme en esta configuración, que es la configuración emisor común. ¿Verdad? Entonces, yo tengo dos etapas. Voy a orientarme primero en la etapa de entrada, pero aquí me están indicando que es para este amplificador emisor común que yo tengo que encontrarle la ganancia, ¿verdad? Esa ganancia A1, porque ese es el que yo voy a conectar aquí. Entonces, vean ustedes qué interesante lo que mencionan aquí en el enunciado del problema. Me dicen que la salida tiene que ser esto, pero que la ganancia sea máxima. Entonces, yo aquí lo coloco, ¿verdad? Dice, de un análisis previo determinamos que al incluir la resistencia RE, vean que la configuración de emisor común tiene esta resistencia aquí. La resistencia RE. Esa no estaba en el análisis que nosotros hicimos. Pero no importa. Si lo ejecutamos, el análisis para determinar la ganancia, recordemos que la ganancia era igual a VO entre VI. Eso era la ganancia, o eso es la ganancia, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos usar el modelo de pequeña señal que ya conocemos y encontrarle la ganancia. Sin esa RE, sin la RE, ustedes pueden ir y buscar en sus apuntes de clase, sin la ganancia RE, la ganancia de un amplificador emisor común era menos GM por RC paralelo con RO, ¿verdad? Esa era la ganancia del amplificador emisor común. Sin esto, cuando estoy hablando de esa ganancia, estoy hablando sin esta configuración, o sea, conectado directo a tierra, ¿verdad? Pero hoy estamos colocando ese RE, entonces la ganancia es distinta, la fórmula de la ganancia va a ser diferente. Entonces lo que dice aquí, dice, de un análisis previo determinamos que al incluir una resistencia RE en el circuito de ganancia se reduce por un factor 1 más GM por RE. Lo que está indicando eso ahí es que si ustedes hacen todo el análisis que ya nosotros hemos hecho para encontrar la ganancia, entonces la fórmula de ganancia para este circuito con esa resistencia AV es igual a menos GM por RC paralelo con RO, todo esto dividido entre 1 más GM por RE mayúscula. Esa RE mayúscula esta RE mayúscula es la que está ahí en el circuito, es la que se agregó esta de aquí. Entonces esa RE mayúscula es esa de ahí. Entonces, vean que cambió la fórmula. Normalmente, cuando hicimos el análisis era esta. Esta es sin ese RE. Cuando se agregó el RE, se encontró esta, ¿verdad? Agregando RE. Y es el mismo análisis, nada más que evidentemente con ese RE hay que hacer un poco más de cálculos, una malla adicional ahí entre el emisor y tierra, etcétera. Pero agregando RE llegamos a esa fórmula de ganancia. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? La ganancia original, o sea, cuando yo hablo de original, me refiero a la ganancia del emisor común sin RE. La ganancia original es esta,
La de arriba, la que dice AV igual a menos GM por RC en paralelo sobre RO. O sea, esta es la original. Original esa. Pero adicionando RE, vean lo que le pasa a la ganancia. ¿Es la misma ganancia? No, no es la misma ganancia. ¿Por qué? Porque se ve reducida. Hay un factor de reducción. Eso es lo que se menciona acá en el documento. La ganancia se reduce en un factor 1 más GM por RE. O sea, la ganancia del emisor común se disminuye. ¿En qué me afecta eso? Ok. Vean lo que dice de nuevo el enunciado. Necesito que la ganancia sea máxima. ¿Y qué pasa cuando coloco el RE? Se reduce. Ah, ok. Hay algo entonces que no quiero. No quiero reducirla, quiero tener la máxima ganancia posible. ¿Cómo lo puedo lograr? Muy sencillo. ¿Qué debería de hacer para que la ganancia sea máxima? De ahí voy a hacer que RE sea igual a 0. Cuando logro eso, ¿qué pasa con este término? Ese término se hace 0. ¿Cierto? Y entonces modificamos un poco el circuito y lo mejoramos. Entonces eso es lo que dice aquí. Escogemos este valor de RE en el diseño. ¿Y por qué podemos hacer eso? Muy sencillo. Si yo me fijo en el componente B, dice seleccione, en el inciso B, seleccione los componentes necesarios para que el amplificador opere en el modo activo. Yo estoy escogiendo los componentes. Quiero escoger un componente de RE que sea 0. Y ya, resolví ese problema. Y estoy entonces configurándolo para que la ganancia sea máxima. Eso es una parte de la solución. Entonces, eso es lo que comienza, o sea, con eso se comienza esta parte. Definimos esa resistencia. Ahora bien, el amplificador es de 2 etapas, o sea, tiene 2 amplificadores iguales, entonces a los 2 les va a pasar lo mismo, tanto a la etapa 1 como etapa 2, los vamos a calcar, por decirlo de alguna manera, para que los dos tengan la ganancia máxima posible, ¿verdad? Recuerden que la ganancia es esa es la fórmula de ganancia, pero si calculamos la ganancia del dispositivo como tal, desde la entrada hasta la salida, aquí, entonces mi ganancia va a ser voltaje de salida. Quiero que sea 0,5 voltios pico pico. Entre el voltaje de entrada, que está entrando 5 milivoltios. Ahora, el asunto es que no me dicen si los milivoltios son picos, si son pico pico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Voy a asumir que son 5 milivoltios, también pico pico. No me están diciendo. Podría perfectamente asumir que son pico. No tendría nada de malo, solo que tengo que asumirlo y escribirlo en algún lado. ¿De acuerdo? Entonces ahí simplemente me están diciendo que son pico pico. Yo lo uso de esa forma. ¿Verdad? Entonces, si hacemos el cálculo, ¿verdad? 0.5 voltios pico pico dividido entre 5 milivoltios pico a pico, eso nos daría una ganancia de 100. Si yo hago el cálculo así, ¿verdad? O sea, eso es haciendo el cálculo así. Podemos hacerlo distinto, pero de esa forma, como lo acabo de anotar, es de esa forma, esa ganancia. Entonces, ese 100 o esos 100, vean que es desde la entrada hasta la salida. Es decir, estos 100 son desde que entra hasta que sale. Por lo tanto, a 1 y a 2, la ganancia total tiene que ser 100. ¿Alguien silenció el audio? Ok, muy bien, muchas gracias.
Ok, entonces, seguimos ahí con el proceso de diseño y colocamos en el circuito total el amplificador, pero ya con el modelo. Entonces vean ustedes que ahí ya está el modelo descrito, como lo hemos hecho normalmente, ¿verdad? Entonces ahí está el modelo. Aquí está el R1, R2, R de señal, U de señal. O sea, este es el modelo pi, ¿lo ven? O sea, sustituimos el primer amplificador por el modelo pi y le llamamos a la etapa 1, la salida de la etapa 1, VO1. O sea, voltaje de salida de la etapa 1. Vean que la resistencia que colocamos aquí se llama resistencia de entrada 2. ¿Por qué? Porque está asociado a la etapa 2 del amplificador que sigue. Este sería el RC1 de la etapa 1. ¿De acuerdo? Este sería R1 y R2 de la etapa 1. ¿Por qué los reconozco así? Porque están interconectados directamente al voltaje de señal y a la resistencia de señal. Entonces, calculamos la resistencia entrada. Ya, recordemos la fórmula para la resistencia entrada era igual a voltaje entrada dividido entre la corriente entrada. Esta era la fórmula para resistencia entrada. Entonces la calculamos ahí. El voltaje de entrada está aquí. VI. Y la corriente entrada está aquí. II. Entonces hacemos el cálculo ahí. La resistencia entrada sería entonces R1 paralelo con R2 paralelo con RP1. ¿Cierto? Precisamente porque cuando yo hago el paralelo de estas tres resistencias, todas tienen el mismo voltaje, ¿verdad? Y esa corriente se distribuye entre las tres, pero si yo consigo hacer ese paralelo, eso sería la resistencia entrada, no habría ningún inconveniente con eso en el análisis. Entonces esa sería nuestra resistencia entrada. Ahora recordemos que la resistencia entrada que ya nos habían dado un valor, ¿verdad? Ya nos habían dicho cuánto era ese valor. La resistencia entrada ya nos dijeron que tenía que ser igual a la R de señal, o sea, igual a 10 kiloohmios. Es un dato que ya nos dieron. Pero dejamos anotada por ahí la fórmula, nada más como referencia. Ahorita hacemos las sustituciones. Luego nos indican aquí, ¿verdad? La tensión de entrada se define como, y entonces la tensión de entrada sería, en términos del voltaje de señal, ¿verdad? El voltaje de entrada aquí sería, esto es el paralelo, ¿verdad? Aquí. Esto sería R de entrada 1, que es el paralelo de las tres. Entonces lo que se genera ahí es un divisor de tensión, ¿verdad? O sea, tendríamos un divisor de tensión ahí con R de señal y R de entrada 1. Aquí tendríamos el voltaje de señal. Entonces se generan, como pueden ver, un divisor de tensión. Las tensiones se dividen entre R de señal y R de entrada 1. Y eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Eso de ahí es lo que procede para el cálculo del voltaje con el divisor de tensión entre R de entrada 1 y R de señal en relación con el voltaje de señal y lo que se entrega en UI. Entonces, como ya sabemos cuánto es el voltaje de entrada, ¿verdad? Que ese es el voltaje que está entrando acá, o sea, es el mismo en VP, o sea, VI y VP son los mismos, ¿no ven? Aquí se ve, VI es igual a VP. Entonces, dicho eso, podemos determinar, como aquí es el mismo, ¿verdad? VP, ese es el voltaje de VI, que es el que tenemos ahí, entonces aquí fácilmente calculamos el VO, o el voltaje de salida, VO1. Entonces, V1 va a ser igual a la corriente que sale de la fuente, pero con signo opuesto, ¿verdad? Porque la corriente viene en este sentido. La corriente vendría en este sentido.
¿verdad? Entonces, por eso es que usamos el signo menos. Entonces, ahí el voltaje O1 es menos GM por VI por RC1 por R entrada 2. Eso es porque estos están en paralelo también, ¿verdad? Aquí hay un paralelo. O sea, esto sería RC paralelo con R entrada 2. Y esa corriente pasa por ahí. La corriente es esta, ¿verdad? GM-VP, donde VP es igual a VI. Entonces hacemos la sustitución ahí. Y llegamos a la ganancia 1. ¿Verdad? Igual a como lo hemos desarrollado desde antes. ¿Cómo llegamos a esa ganancia? Simple. Pasamos a dividir esto aquí, VO entre VI. Recordando que ganancia es igual a VO entre VI. Esta es la fórmula general de ganancia. Entonces pasamos a dividir el VI y llegamos a V1, que es esa, menos GM1, RC1 paralelo con R entrada 2. Y entonces vean que podemos sustituir el valor de ese, bueno, aquí me hizo falta más bien el VI, el VO1, ¿verdad? El VO1 también lo podemos poner en términos, aquí está, de este con este, ¿verdad? Que sería el VI también. Eso es para determinar a qué equivale VO1, nada más para saber cuál sería el voltaje de entrada de la etapa que sigue. Eso es todo, nada más eso. Una forma de aclarar que este es el voltaje, VO1, es el voltaje de entrada de la etapa 2 también. Entonces, por eso es que definimos esa expresión ahí. Definimos la expresión de ganancia y definimos la expresión de tensión que entra en la etapa 2. O sea, una vez que la tensión pasa por la etapa 1, entra en la etapa 2 y esa sería la tensión de entrada de la etapa 2, que es la misma tensión de salida de la etapa 1. Entonces, dejamos por ahí las fórmulas. Vean que en orden se van colocando números en las ecuaciones y aquí lo que se va mencionando es, ¿verdad? Para que ustedes vayan comprendiendo cómo se llega al resultado. Por ejemplo, aquí dice de las ecuaciones 2 y 3, entonces ustedes ven que de 2, que es VI, y 3, que es VO igual a menos GMVI, se llega a la ecuación que está aquí, la 5. Es una forma de explicar desarrollos de ecuaciones para facilitar al lector su entendimiento. Luego vamos para la etapa 2. Entonces se sustituye el modelo de pequeña señal de la etapa 2, que es el que está ahí. Y entonces se hace exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad? Vean que son dos amplificadores bastante sencillos. VO es igual a menos GM, VP2, eso es debido a esto, ¿verdad? La misma cuestión acá, esto es un paralelo. RC paralelo con RL. La corriente sigue el sentido de la fuente de corriente que viene para acá, ¿verdad? Esta sería la corriente IO. Entonces el VO sería igual a menos GM2, este sería GM2, ¿verdad? Aquí, GM2, menos GM2 por VP2, eso sería VP2, y es el mismo que va acá, VP2, por RC, y este sería RC2, paralelo con el RL, este sí sería el RL total del circuito, ¿verdad? El que ya nos dijeron que RL vale 2 kiloohmios, eso es un dato que ya nos dieron. Bien, entonces ahí hacemos todas las relaciones. R entrada 2 sería igual a, ¿verdad? Igual, como decimos el cálculo, R entrada 2, entonces sería, en este caso, esta de acá, ¿verdad? Esta sería R entrada 2, que es la R de carga de la etapa 1. Esta es la etapa 2, recordemos. Entonces sería la R entrada 2. Este R1 y este R2 serían los de la etapa 2. Este RP sería el de la etapa 2. Este es el RL total. Este es el RC2. Bien, esta es la etapa 2. Vean que el voltaje que entra en la etapa 2 es VO1, que es el que habíamos encontrado antes. Ok, entonces aquí ya calculamos el voltaje de salida de la etapa 2. Y la ganancia, ¿verdad? Como VP2 igual aquí
estaría la tensión VI, más menos VI. Y entonces pasa lo mismo, VP2 es igual a VI. ¿Cierto? Que es lo que está aquí. Y entonces este VP2 se sustituiría por el VI. Que, como ustedes pueden ver del circuito, se ve que el VI es igual a VO1. Ahí se observa. Entonces, sustituimos esa cuestión ahí para llegar al VO. Aquí se observa, este sería el VO total. Aquí, ¿verdad? El VO total. Que sería sustituyendo el VO1, que era el de la ecuación 5. ¿Verdad? El VO1 de la ecuación 5, aquí está. Este de acá se reemplaza donde está este VP. ¿Verdad? Aquí sería el VO1 de la ecuación 5. Entonces tenemos las dos expresiones. La de la ganancia 2, esta es la ganancia de la etapa 2. Esta de aquí. No es la ganancia total. Recuerde que son dos amplificadores. Son dos etapas. Esta es la ganancia de la etapa 2. Y este es el voltaje de salida total del amplificador. Ya después de haber entrado el voltaje de señal a la etapa 1 y sale de la etapa 1, se amplifica por A1 o AV1 y entra el VO1 a la etapa 2 y sale el VO. Entonces ese sería el VO total. ¿De acuerdo? Entonces este sería, entonces vean que al tomar en consideración ya todas las tensiones en todas las etapas y poner todo en términos de V de señal, acá, entonces este V de señal puede pasar a dividir y llegamos a la ganancia general que habíamos encontrado antes, VO entre V de señal, que tenía que ser de 100, ¿cierto? Nosotros hicimos el cálculo al principio y nos daba que 100. Entonces eso ganancia total es la ganancia total de 100 que tendría que tener el circuito si quisiéramos proceder encontrando la ganancia total de esa forma. Entonces, otra forma de describir esa ganancia, ¿verdad? Sería determinando como la expresión que sigue, ¿verdad? Aquí GV va a ser igual a AV1 por AV2 por R entrada 1 dividido entre R entrada 1 más R de señal. Esto sería una forma de describirlo, o sea, es tomar la ecuación 10 y resumirla con los resultados anteriores, ¿verdad? Aquí este sería 10, AV1 sería sustituir, aquí sería la ecuación 8, ¿verdad? Este sería la ecuación 8 y la ecuación de AV1 era la ecuación 4. Entonces este de aquí sería la ecuación 4. Aquí la 4 y aquí la 8. Y se reescribe totalmente así, ¿verdad? Entonces uno tiene la 4, el otro tiene la 8 y lo que sobra es como esto de aquí. ¿Verdad? Para diseñar. Muy bien. Entonces ahora sí, empezamos a encontrar los valores. Ya tenemos todas las expresiones. Vean que ese fue el paso número 1, las expresiones. Y ahora es los valores. Entonces, lo primero que se coloca aquí es que se procedió al análisis de R del amplificador 2. Y en relación con eso, lo que se menciona inicialmente es que para que el amplificador esté en modo activo, porque esa es una de las primeras indicaciones en el inciso B, voy a devolverme nada más para recordarlo, en el inciso B, dice, seleccione los componentes necesarios para que el amplificador opere en el modo activo. ¿Lo ven? Esa es una de las indicaciones primeras del diseño, modo activo. Eso es algo que debe de cumplirse. Y entonces, ¿qué implica eso, modo activo? Para que el amplificador, o más bien el transistor BJT de la etapa 2 esté en modo activo, tiene que cumplirse esto. Es obligatorio. Que la tensión colector base de CD, vean que eso es todo CD, está todo en mayúscula, sea mayor o igual a menos 0,4 voltios. Si eso se satisface,
decimos que el dispositivo está en modo activo. Otra de las características para decir que está en modo activo es que el voltaje C de base emisor, ¿verdad?, sea mayor o igual a 0.7. Eso es una de las características, pero no es la característica principal. La característica principal es esta, para asegurarnos que está en modo activo. ¿De acuerdo? O sea, puede ser que yo tenga esto, pero si no se cumple esto, si no se cumple esto de aquí, no está en modo activo, aunque se satisfaga con esta cuestión. Bien, entonces, dicho eso, se proceden a hacer ciertos cálculos considerando ya resultados anteriores. Uno de los resultados anteriores que se está considerando, ¿cuál es? Este, ¿verdad? RE es igual a 0. Dicho eso, si RE es 0, entonces vean que el voltaje colector-emisor es igual al voltaje de colector, porque el voltaje de emisor es 0, porque RE es 0. O sea, se está interconectando el emisor directamente a tierra. Y entonces el voltaje colector-emisor es igual al voltaje de colector. Entonces se hace para que se cumpla esto, V colector base mayor o igual a 0.4 voltios, y sabiendo esto otro, entonces se puede llegar a esta conclusión, ¿verdad? El voltaje colector emisor tendría que estar entre 0,3 y VCC. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, acordémonos que el voltaje colector base es el voltaje de colector menos el voltaje de base, ¿cierto? Y entonces yo tendría que considerar ahí que esto de acá se podría cumplir si yo sustituyo aquí, ¿verdad? En lugar del voltaje de colector, yo sustituyo por el voltaje colector emisor, que es igual. Y entonces, para que eso sea posible, ¿verdad? Eso tiene que ser mayor que 0,4 voltios. Recordando que el voltaje de emisor es 0 voltios, entonces se debe cumplir esto. Entonces solo sustituir ahí los términos asociados a voltaje de emisor, voltaje de colector, voltaje de base, y entonces se asume también el asunto de la tensión base emisor, ¿verdad? Recordemos que hay que cumplir que base emisor cumpla esto, punto 7. Como el emisor vale 0, entonces voltaje base ya se conoce. Entonces ese punto 7 se pasa a sumar. Y entonces punto 7 más menos punto 4 se convierte en punto 3. Por eso salen esos punto 3 aquí. Entonces se debe de cumplir esto. Eso es un requisito fundamental para que se cumpla esto, el voltaje colector emisor en este circuito, ¿verdad? Esto no está aplicando para todo, sino para esta configuración particular se debe de cumplir eso. Entonces, dicho eso, podemos decir entonces que el voltaje de colector podría ser VCC, que ese es el máximo, ¿verdad? Más, ese es el máximo posible. Si yo voy a devolverme al circuito, porque puede ser que no se esté entendiendo porque ese es el máximo. Entonces, si me devuelvo al circuito original, al que me están diciendo que ese es el que debo usar para diseñar, vean que el voltaje de colector, ¿cuál es el máximo posible? El máximo posible aquí sería el voltaje de VCC. ¿Por qué? Porque asumamos que no hay nada conectado aquí. O sea, si no hay nada conectado aquí, por acá no puede haber corriente. Asumamos que la corriente base es tan pequeña, pero tan pequeña, que el diodo colector emisor no puede hacer fluir corriente, porque necesitamos una corriente base de un cierto valor para que la corriente pueda pasar por ahí. Entonces, si no hay corriente hacia el emisor, desde el colector hacia el emisor, y no hay corriente hacia la carga, porque no hay carga, entonces la corriente máxima que puede haber ahí es la corriente VCC, ¿verdad? Porque si no hay corriente por RC, ¿cómo se calcula el voltaje de RC? El voltaje de RC es igual a la corriente por RC, 0. Entonces, si no hay un voltaje en RC, de ahí el voltaje estaría todo en el emisor, perdón, en el colector.
Entonces ese es el máximo posible, o sea, no puede haber un máximo más allá de ese USC por la configuración misma. Por eso es que lo colocamos ahí, ¿verdad? Entonces él va desde USC, que es el máximo, no puede ir más allá. Entonces el voltaje colector va desde USC y luego colocamos aquí VCE mínimo. ¿Por qué mínimo? Igual, ¿verdad? Si yo no garantizo un voltaje colector emisor de por lo menos 0.3 voltios, el dispositivo no va a funcionar. Entonces tengo que garantizar que ahí voy a poner el mínimo posible. Y entonces coloco el voltaje colector a la mitad, en la mitad entre el máximo y el mínimo. ¿Para qué? Para que tenga una excursión máxima. Eso voy a garantizarme que los 0.5 voltios hacia arriba y hacia abajo nunca choquen con nadie. ¿De acuerdo? Recordémonos que el VCC vale 3 voltios. El VCE mínimo es 0.3, dividido entre 2 es 1,65. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en el colector ahí? Yo voy a tener en el colector, aquí está el 0, yo voy a tener ahí 1,65 de nivel de CD. Y aquí voy a montar la señal de alterna. Recordémonos que la señal de alterna va a ir de 0.25 hasta menos 0.25. Entonces, si yo lo pongo ahí a la mitad, jamás va a chocar, por más que aumente la tensión. Entonces, eso es una alternativa, colocar la tensión ahí en la mitad. ¿Cuál es una de las desventajas de hacer eso? De ahí, más consumo de potencia, porque no se necesita tanta tensión de polarización en realidad, pero garantizo por completo que no va a existir en este diseño saturación, ni tampoco recortes en la señal de amplificada hacia la salida. Pues, de nuevo, hay desventajas, sí, más consumo de potencia, pero no importa, mientras la señal se vea perfecta en la salida, el consumo de potencia no es algo que me están diciendo. Si a mí me dijeran, bueno, diseñe el circuito para que el consumo de potencia no exceda el valor de, entonces ahora sí, no debería yo de usar ese nivel, porque es muy alto. Perfecto, ahora, seguimos. Dice, para esa tensión de polarización, de señal máxima tendrá esa amplitud. Ahí está lo que yo les mencionaba, ¿verdad? El voltaje de salida es 0.5 voltios. Ese sería, ¿verdad? Pico a pico, recordemos, 0.5 pico a pico. La ganancia del amplificador a este nivel de tensión eso fue lo que ya calculamos, ¿verdad? Bueno, vean aquí qué interesante. Se asume entonces en este cálculo que estos 10 milivoltios se asumen porque en la entrada me decían que era 5 milivoltios, ¿verdad? Pero vean que esa es la entrada. Esta es la entrada. Esta es V de señal. ¿Cierto? V de señal. 5 milivoltios. Pero vean que este es el 2, la etapa 2. Y me están diciendo que la etapa 2 va a tener 10 milivoltios. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos al circuito, al circuito 2, el circuito de los dos, perdón, amplificadores, que es este, vean que aquí yo voy a tener un voltaje de señal. Aquí va a existir una división de tensión, ¿verdad? Entre R de señal y la R de entrada. Entonces aquí el voltaje de entrada aquí, VI, va a ser menor que el voltaje de señal. Y como el voltaje de señal es 5 milivoltios, esta tensión aquí va a ser menor a 10 milivoltios, que era el valor que se necesitaba como máximo para poder operar en pequeña señal. Eso es algo que debemos de recordar. Ahora, si A1 tiene una ganancia tal que hace que el voltaje que entre aquí sea mayor a 10 milivoltios, ya estaría saliendo de pequeña señal. Entonces vean que eso es lo que está sucediendo ahí. Lo que está sucediendo ahí es que de antemano en la etapa 2 yo estoy decidiendo que el voltaje que yo voy a tener en la entrada en la etapa 2 es 10 milivoltios para no perjudicar la operación del sistema en pequeña señal. Entonces ahí lo que está entrando en la etapa 2 es 10 milivoltios. Y por eso es que esa ganancia se calcula y da 50. Esa sería la ganancia del amplificador 2, esta, 50. Recordémonos que la ganancia total tenía que ser de 100. Ya le estoy diciendo a la etapa 2 que sea de 50. ¿Verdad? O sea, ya le estoy diciendo a la etapa 2 que sea de 50. Muy bien, entonces,
se cumple con el requisito fundamental para este análisis que hicimos, que fuese de que cumpliera con lo de pequeña señal. Entonces, por ahí, yo espero que esté claro que esa es la decisión que se tomó en el proceso de diseño. Se decidió que en la etapa 2, la señal que va a entrar sea de 10 milivoltios y obviamente van a salir 0.5 voltios. Vean que esos 10 milivoltios son pico pico y esos 0.5 voltios son pico pico. No se está colocando ahí esa información, pero eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Son pico a pico. Ok, entonces, procedemos con el cálculo de la polarización. ¿Por qué con el cálculo de la polarización? Porque también se necesita, ¿verdad? Definir la resistencia para que cumpla con los niveles de CD requeridos ahí. Entonces vean ustedes que ya tenemos todas las fórmulas para pequeña señal. Ahora necesito las fórmulas de polarización y tengo que hacer que todas coincidan. Entonces vean ustedes la ecuación 19. Dice que la corriente del colector 2 es igual a VCC menos VC2 entre RC2. Esa es la fórmula que se extrae del circuito de polarización, no del circuito de pequeña señal. Es muy claro que entiendan eso. Es muy claro perdón, es muy importante que entiendan eso. Está claro que esa es la parte de polarización, o sea, la parte de aquí. Entonces, este es un circuito que considera el dispositivo ya en CD, ¿verdad? Entonces, en CD, CC1, CC2CE son abiertos. Y entonces vean que la corriente IC2 para el circuito 2 es la corriente que viene aquí. IC2 es esta, ¿verdad? Entonces, ¿a qué equivale IC2? Sí, evidentemente sería VCC menos VC2 dividido entre RC2. Eso es todo lo que se está haciendo ahí, ¿verdad? Esa sería la expresión de polarización. Entonces, esa es la expresión esa sería la corriente IC2 de polarización, ¿verdad? Entonces, dice, el valor de la resistencia del colector debe cumplir con las ecuaciones 19 y con la ecuación AV2, o sea, la corriente de polarización tiene que cumplir con las dos cosas, no solo con una, o sea, no solo con una, con las dos. Entonces, para eso tenemos que tomar la expresión de AV2, que está en términos de GM2. Recordemos que el GM en un transistor tipo BJT era equivalente a IC sobre VT. Entonces, definir una expresión de GM en términos de IC2, entonces aquí sería GM2, IC2, el VT pues es constante, puede ser el mismo en las dos etapas, si usamos el mismo dispositivo. Y entonces vean que tenemos una expresión de ganancia que está en términos de GM2, ¿ok? Y tenemos una expresión de polarización de corriente que está en términos de IC2. Entonces, como GM se puede poner en términos de IC, podemos tener las dos ecuaciones, una incógnita, ¿verdad? Que sería la incógnita de IC2. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿verdad? IC2, entonces se puede describir como se muestra ahí, ¿verdad? Despejando esta que acabo de escribir aquí, despejamos IC2, sería GM2 por VT. Y GM2 entonces se puede describir así, ¿verdad? Como está ahí, GM2 sería igual a VCC menos VC2 por VT entre RC2. Entonces vean que lo que dice aquí es que sustituimos la ecuación 21, que es la que acabamos de obtener, esta, en la ecuación 8. ¿Qué es la ecuación 8? La expresión de ganancia, V2. La vamos a buscar para que ustedes vean que esa 8 es la expresión de ganancia V2. Ahí está, ¿lo ven? Esa es la 8, que tiene GM2. Entonces, lo que hacemos es eso, ¿verdad? Sustituimos esa 21, que es GM2, en términos de la otra. Entonces, vean ustedes que aquí tenemos 50, que es la ganancia de la etapa 2, AV2, y va a ser igual a 54 por RC2, paralelo con RL, dividido entre RC2. ¿Lo ven? Entonces, eso es sustituyendo 21 en 8. Y entonces, como ya conocemos el RL,
Este ya lo conocemos, es 2 kiloohmios. Lo único que desconozco ahí sería el valor de RC2 y lo podemos despejar de esa expresión de ahí, ¿verdad? Entonces despejamos y nos da 160 ohmios. Muy importante cuando hacemos esos despejes es el de comprobar. Es muy importante. Entonces, ¿cómo comprobamos? Usamos una de las dos expresiones. Entonces, recordemos que VC2 ya lo definimos, es 1.65. No, perdón, VC2, ¿dónde era que estaba? Aquí, ¿verdad? VC es CD. Recordemos que esto es CD. 1.65, VC. Entonces, VC2 es 1.65, 3 dividido entre RC2 y da 8,44. O sea, ahí sería. Sustituyendo ahí sería entonces 3 menos 1,65, todos en voltios, dividido en 360. ¿Verdad? Y entonces hacemos ese cálculo, nos da 8,44 miliamperios. Eso es IC2, o sea, esa es la corriente de polarización del 2. Ahora, recordémonos que la corriente de base 2 es igual a IC2 entre el beta sub 0, que es el que me están dando. O sea, la corriente de base sería 8,44. Entonces, sustituimos eso en la transconductancia de pequeña señal, ¿verdad? Para calcular la transconductancia de pequeña señal, que es la fórmula que estaba arriba. Entonces serían 8,44, que es IC, entre 25 milivoltios, que sería igual al voltaje térmico. Eso nos da 338. Ahora sustituimos todo eso en la fórmula de ganancia, 338 por 160 por 2K, y realmente nos da menos 50, que era lo que andábamos buscando. Y entonces sí, coincide con el valor de RC2 que realmente ocupamos. Ven que ese RC2 satisface tanto la corriente de polarización como la ganancia, satisface ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, es perfecto, o sea, es un valor perfecto. Mejor no pudiéramos haberlo obtenido. Usamos los demás términos para encontrar los otros valores, ¿verdad? RE2 sería alfa entre GM, el GM ya lo tenemos, que es 338 miliamperios, y el alfa es beta entre beta más 1, ¿verdad? Acordémonos que alfa es igual a beta entre beta más 1. Y el beta, acordémonos que es 100. Este es un valor que nos dieron, ¿cierto? Y el RP, la fórmula para RP es igual a beta entre GM. Esta es una forma fácil de llegarle al RP, beta entre GM. Entonces ustedes pueden hacer la sustitución, ¿verdad? Y sería 100 entre GM, que es 338, y da 303 ohms. Ese sería el valor de RP. Ahora vamos con R1 y R2 para la etapa 2. ¿Cómo se encontraría R1 y R2? No, simplemente haciendo los cálculos de CD ahí, ¿verdad? Yo ya conozco la corriente de base. La corriente de base la calculamos aquí, ¿verdad? Da 84,4 microamperios. Esa es la corriente de base. Entonces, si recordamos el circuito de polarización, para este emisor era así, era R1, R2, ¿verdad? Este está tierra, y aquí era I2, y aquí es IB, o I de base, y aquí el VCC. Ahora, dentro de los requisitos de diseño, recuérdense que estaba escrito por ahí, la corriente de base tenía que ser igual a I2. ¿Lo recuerdan? Sí, ahí está anotado a la par del circuito. Entonces, dicho eso, vean que, ¿cómo puedo calcular yo? Bueno, recordémonos que por la configuración misma esto estaba a tierra. Entonces, vean que la tensión en R2 es igual a la tensión base emisor, que yo ya sé que es 0.7. Entonces, esos 0.7 están marcados ahí. ¿Lo ven? 0.7 ahí.
estos, punto 7, que es esta tensión de aquí, dividido, ¿verdad? Entre la corriente que pasa por ahí, que es I2, que es igual a la corriente de base, que ya la calculamos, que dio 84,4, aquí está. 84,4. ¿Verdad? Entonces hacemos ahí la sustitución, punto 7 entre 84,4, 8,3 kilómetros, ese sería el R2. Y el R1, ¿cómo lo calculamos? Igual, nada más sería ahí USC menos punto 7, ¿verdad? Aquí sería el USC menos el punto 7 debido al V base emisor, dividido entre I1. ¿Y el I1 cómo es? Y ahí sería 2 veces I de base, porque I1 es igual a I de base más I2. Sustituimos y encontramos R1. Bien. Hacemos la sustitución de los valores ya obtenidos para encontrar la resistencia entrada 2, que sería ese, 286 ohmios. Y ahora hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso para A1, ¿verdad? Recordemos que ya se definió para A1 que el voltaje de salida iba a ser 10 milivoltios. Ese fue el dato que usamos para calcular la ganancia de 50 y todo el asunto en la etapa 2. O sea, ya eso es un valor por defecto que debemos usar para que todo coincida correctamente. Entonces ya sé cuánto vale VO1, ya sé cuánto vale V de señal, ¿verdad? Ya sé cuánto vale V de señal, que es 5 milivoltios. Acordémonos que ese 10 milivoltios que estoy usando es voltaje pico-pico. Entonces, pues estoy asumiendo aquí que el V de señal es 5 milivoltios pico-pico. O sea, lo estoy asumiendo así. Y entonces me dice que esa es la ganancia, esa fórmula 34, lo que me está diciendo que esa es la ganancia para la etapa A1, desde V de señal hasta VO1, ¿verdad? O sea, esa sería como la ganancia general de tensión, pero de la primera etapa. Y dentro de los requisitos de diseño que nos dijeron, ¿verdad? Nos decían que la R de entrada tenía que ser igual a la R de señal. Entonces vean ustedes que la R de entrada 1 era igual a la R de señal. Entonces es algo que debemos de considerar ahí. La ganancia es 2, precisamente por eso, ¿verdad? Porque la salida y la entrada en la señal va a ser eso, 2. Ahora bien, como la resistencia entrada y la R de señal son iguales y están entrando, son 5 milivoltios, ¿verdad? Quiere decir que en R de entrada 1 se está dividiendo por partes iguales. Entonces, esos 5 milivoltios se están dividiendo por partes iguales ahí. Entonces, si yo quisiera usar la ganancia A1, no esta, tendría que considerar eso, ¿verdad? Que la tensión de entrada en VI es 2,5 milivoltios. Aquí estoy asumiendo la entrada, o sea, la entrada de señal. Por eso es que esta ganancia me está dando 2, para que no se pierdan. Ok. La fórmula para GM1 es la misma fórmula que habíamos encontrado en el 2, no tiene por qué cambiar, son las mismas configuraciones, ¿verdad? Es la misma configuración. Y estamos asumiendo los mismos parámetros, las resistencias de emisor 0 ohmios. Estamos asumiendo también que deben estar en el modo activo, por lo tanto también tiene que cumplirse este breve análisis que hicimos de que la tensión colector base tiene que ser mayor o igual a menos 0,4 y entonces también se tiene que cumplir que la tensión colector emisor tiene que estar entre VSC y punto 3. Todo eso se va a cumplir y por lo tanto se escribe la misma expresión que se escribía antes. Se usan prácticamente las fórmulas que obtuvimos anteriormente para las ganancias y todo lo demás, ¿verdad? Entonces esas se resumen en 34 y 35. Se integran en 36 y nada más ahí lo que se hace es que se hace todo el despeje de lo que no tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que no tenemos ahí? RC1. ¿Por qué? Porque reentrada 2 ya lo tenemos, lo calculamos. Ahí estaba, dio 288 ohmios, por aquí está, ven este parámetro ya lo calculamos de la etapa anterior, 286 ohmios. Ese sería reentrada 2.
VC1 ya lo conozco, ¿verdad? El mismo análisis, 1,65. VCC3, VT lo conozco. Entonces, de toda esa expresión, cuando integramos 34 y 35, lo único que no tenemos es RC1. Esto es lo que no tenemos, es lo que hay que despejar. Entonces se despeja y nos da esto. RC1 da 3,6 kiloohmios. ¿Ven? Eso es para que se cumpla esa ganancia de 2. Con ese RC1 logramos, con la R entrada 2 que tenemos, que obtuvimos antes, y el GM1 que tiene que también coincidir con el asunto del 2, recuérdese el GM1 se puede sustituir en lugar del IC. Esta es la expresión para IC. Sale de antes. Esta es la expresión para IC. Pero recuérdese que IC se puede colocar como GM por el VT. Y entonces vean ustedes que esa es la expresión para IC dividida entre el VT, que sería este de aquí. ¿Lo ven? Y entonces queda GM1 ahí, despejado, y se sustituye en la fórmula 34 para poder tener todo en términos de la misma incógnita, que sería RC. Despejamos RC y nos da eso. Ahora sí, comprobamos, igual que en el resultado anterior. Al comprobar, de solo sustituir los valores, ¿verdad? 3 voltios, 1,65, 3,6, ahí el IC da 375. Igual como en el ejercicio anterior, nosotros vemos o usamos la expresión, ¿verdad? De corriente, IC entre beta, da 3,75. Encontramos GM1, IC ya lo tenemos, VT es una constante, da 15 miliamperios por voltio. Y sustituimos, ¿verdad? Ah, bueno, aquí hay un error. Aquí es AV1. ¿Verdad? Nos tiene que dar, como les decía, AV1 menos 4. ¿Por qué? Porque el AV1 es VI, ¿verdad? AV1 es igual a VO entre VI, ¿cierto? Y como en reentrada 1 es igual a V de señal y a R de señal, y recordemos que ahí hay una división, ¿verdad? Entonces teníamos una división R de señal con R de entrada 1. Entonces aquí hay 5 milivoltios. Y si este R de señal es igual a este otro, aquí van a ver 2,5 milivoltios, ¿cierto? Y en el amplificador, entonces en VI estaría entrando, esto es AV1, ¿verdad? Estaría entrando 2,5 milivoltios y quiero que salgan 10 milivoltios. O sea, entra al amplificador eso, a la 1, y salen 10. O sea, sería una ganancia de 4. Por eso se pone 4 ahí, AV1. Entonces coincide. Se encuentran los otros valores, ¿verdad? R1 y RP1. Y igual con la fórmula anterior se calcula R1, R2 y entonces llegamos finalmente al valor a todos los valores de todos los componentes en la etapa 1 y en la etapa 2 para solamente la parte de CD. Todavía no hemos hecho el análisis de señal. Bien, entonces, ¿qué les parece? Ese ejercicio, como les decía, está bastante completo, tiene todo lo que se necesita para entender la primera etapa del curso, ¿verdad? Y ya podríamos empezar a hacer análisis de respuesta en frecuencia. ¿Qué les parece? Ya podemos empezar a completar lo que sigue, que es de aquí en adelante, ya con el modelo de alta frecuencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien ahí? Sí, no hay preguntas. No, ok, muy bien. Claro, entonces, perfecto. Entonces quedamos para la próxima lección. Okay. Muchísimas gracias, profe. Buen día. Gracias. Gracias. Bueno, profe. Estamos Bueno, entonces. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas, profe. Gracias, profe. Hasta luego.